Bueno, muy buenas noches a todos, muy bienvenidos desde el área de educación permanente, EPICEF, del Instituto Superior de Educación Física, número 1, doctor Enrique Romero Bres. Les damos la bienvenida en nombre de la señora rectora, licenciada Mercedes Seman, y de todo el equipo de conducción. Les agradecemos la presencia. Agradecemos especialmente esta noche y le damos una cálida bienvenida al licenciado Gabriel Rezonico, quien expondrá sobre la periodización del entrenamiento en deportes de combate. Gabriel es licenciado en alto rendimiento deportivo, máster en optimización del rendimiento deportivo, doctorando en actividad física y deporte. Es técnico de boxeo por la Federación Argentina de Box, es director del Centro de Entrenamiento Integral Fitness, es presidente en Argentina del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate, miembro del Consejo Científico Asesor de la Universidad CEDEFIS, y es autor de los libros Optimización del Rendimiento en Deportes de Combate, un abordaje metodológico basado en la ciencia, y del libro Entrenamiento de la Fuerza en el Boxeo, Construyendo el Knockout. Te agradecemos la presencia, como te decía, en nombre de la rectora del ISEF y de todo el equipo de conducción. Gabriel, te damos una cálida bienvenida y un profundo agradecimiento por esta noche que bueno, compartimos tu vasto conocimiento. Gracias a ustedes por invitarme y a todos los que están presentes acá para escuchar esta charla en vivo. Un placer estar compartiendo junto al EPICEF una vez más. Por suerte tenemos oportunidad jornada a jornada de seguir sumando. Hemos visto que tenemos tanto de la Argentina como del exterior quienes nos acompañan en esta noche. Así que bueno, a todos, gracias, bienvenidos. Gabriel, te cedo la palabra y bueno, una buena jornada. Gracias, nos vemos dentro de un rato, Alejandra. Así bueno, ahí lo veo a Lautaro. ¿Cómo te va, Lautaro? Hola, Facu, Patricia, Matías, algunas caras conocidas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre periodización del entrenamiento en deportes de combate, un tema por demás apasionante. Lo único que les voy a pedir es, durante la charla, que mantengan sus cámaras apagadas porque hay algunos videos y entonces así de esa manera vamos a intentar que se vean un poco mejor. Si tienen dudas, para que la charla salga más fluida, para que el webinar salga más fluido, las vamos a ir dejando en el chat o vayan anotándoselas y las charlamos cuando termine el dictado del webinar. Más o menos tenemos una hora y cuarto por delante, así que ajustense los cinturones que ahí vamos, ¿sí? Bueno, les voy a compartir pantalla. Confírmenme que ahí están viendo bien mi pantalla. Sí, se ve bien. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias. Hoy entonces el tema que nos compete, planificación o periodización del entrenamiento. Si bien son dos conceptos que podemos encontrar algunas diferencias, hablando de planificación o periodización, en este caso los vamos a utilizar de manera intercambiable para hacer más amena esta charla. Y bueno, si hablamos de periodización en cualquier deporte, en verdad lo que estamos buscando es la manera de optimizar esto, optimizar el rendimiento en competencia. Nosotros, a partir de la optimización de este rendimiento en competencia, vamos a buscar ese tan añorado éxito deportivo. Nosotros entrenamos a nuestros atletas en busca de ganar, eso es lo que siempre queremos, en líneas generales. Queremos que ellos mejoren, que ellos mejoren, que ellos crezcan. Y entonces, si hablamos de rendimiento en competencia, vamos a hablar de su preparación. Yo, por ejemplo, me dedico al área de la preparación física, no hacía el área técnico-táctica. Tengo la suerte de tener muchos chicos y chicas que se acercan a mi centro, otros con los que trabajo a distancia. Ellos desarrollan su entrenamiento técnico-táctico con su entrenador y probablemente tengan también un nutricionista, algunos tendrán un psicólogo. Entonces, diversas áreas que van a ir llevando a que se generen digamos, distintos bloques alrededor de esta preparación integral del atleta, que me va a ir dando mejoras en el rendimiento y entonces que me van a ir acercando a este éxito deportivo. Entonces, la preparación del deportista es algo que va directamente relacionado a su rendimiento y también al éxito que vamos a obtener o no.
Nos vamos a encontrar entonces que si verdaderamente nosotros explotamos las capacidades de nuestros deportistas al máximo, vamos a llevarlos a niveles superlativos y probablemente nos vamos a encontrar con habilidades que hasta incluso ellos mismos desconozcan. Yo tengo la suerte de entrenar a Carlitos Machado. Carlitos Machado es un peleador de Muay Thai profesional a quien le falta una de sus extremidades, su brazo derecho. Carlitos pelea Muay Thai con un brazo contra personas que obviamente no tienen esta falta de brazo, y así todo quiero que vean un extracto de esta pelea para que vean de lo que es capaz este deportista. Frontal de nuevo, tiene muy bueno el timing de la frontal, Javier Machado. Y lo encontró, lo tocó abajo, se mete Machado y va con el high kick, frontal al cuerpo de nuevo. Cerca de la cuenta Vallejo, lo levanta con el uppercut, high kick, lo pega por todos lados, Machado y al suelo Vallejo. ¡Ay, knockout, ay, knockout, ay, knockout, ay, knockout, ay, knockout! ¡Ay, knockout de Carlos Machado! Eligió los golpes con los que iba a noquear a su... Bueno, esto que vieron es justamente una muestra de un montón de trabajo que hay detrás. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos a un atleta arriba del ring, no vemos todo el trabajo y todo el proceso que lleva detrás. Carlitos es un deportista muy dedicado, que dedica el tiempo necesario a su preparación técnico-táctica, a su preparación física, a su alimentación, a su recuperación. Tiene todo un equipo detrás que va armando el trabajo para que entonces al momento de llegar arriba del ring, por más que a él le falta una de sus extremidades, tenga este tipo de resultados, porque esta no es una única pelea. Carlitos tiene toda una carrera amateur detrás, semiprofesional, y luego tiene ya muchas peleas profesionales, muchas de ellas ganadas, unas cuantas por nocaut. Así que esto es lo que nosotros estamos buscando cuando hablamos de periodización del entrenamiento, la máxima optimización en el rendimiento. Y como les vengo diciendo, entonces tenemos distintas áreas de rendimiento. Tenemos el área técnico-táctica, el área de la preparación física, como yo les mencionaba, que es a donde trabajo, el área nutricional, el área de la salud y la parte psicológica. Y si alguna de estas patas está floja, sin duda alguna eso me va a repercutir en el rendimiento. Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario y la conexión de todas estas disciplinas para que justamente trabajen al unísono. Si yo trabajo y no tengo contacto con el entrenador, con su entrenador técnico-táctico, entonces cada uno está haciendo algo distinto. No sabemos quién está aplicando determinadas cargas, por qué lo está haciendo uno, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, lo primero y más importante es entender que todas las áreas deben estar en contacto y de esa manera entonces vamos a poder trabajar al unísono. Chicos y chicas, por favor, apaguen los micrófonos, ¿sí? Así no se nos van metiendo esos ruidos medio raros en el medio de la charla. Y entonces hablamos de rendimiento deportivo en pos de alcanzar el éxito deportivo y vamos a entender que vamos a ir modificando el rendimiento de nuestro deportista, y para eso, como se puede ver acá en este cuadro, debajo aparecen la constitución del cuerpo, las capacidades orgánico-físicas, ¿okay? Sistema, sangre, sistema cardiocirculatorio, respiratorio. Nosotros, para incidir sobre este rendimiento deportivo, sobre sus capacidades físicas, biomotoras, resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad, las capacidades coordinativas, cambio, equilibrio, ritmo, reacción, acoplamiento, diferenciación, orientación, tantas cosas sobre las que queremos modificar, sobre la técnica, la táctica, la estrategia, pero no nos podemos quedar solamente en la teoría y tenemos que entender que vamos a tener que generar cambios sobre la fisiología del deportista para así entonces incidir sobre estas habilidades que luego vamos a buscar potenciarlo arriba del ring, arriba de un tatami, ¿sí? Y para lograr esto, entonces tenemos que valernos de la teoría del entrenamiento, de la ciencia del entrenamiento, y ver qué es lo que nos dice cuál es la mejor manera de llevar adelante esta preparación del deportista para lograr estos cambios. Bueno, y se viene investigando sobre esto hace mucho tiempo. Las primeras investigaciones, digamos, si bien a lo largo de la historia del entrenamiento se ha basado mucho en el empirismo, en la práctica pura de lo que da resultado, de lo que no da resultado, desde mitad del siglo pasado, la ciencia empieza a aportar al campo del entrenamiento deportivo,
Y entonces, bueno, se empieza a indagar qué es lo que pasa, justamente cómo logramos estas adaptaciones fisiológicas. Ya podemos hacer, por ejemplo, un test de lactato y podemos entonces ya tener un dato muy preciso sobre algo puntual, ¿no? Podemos analizar la fuerza muscular y entonces ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Y bueno, de los primeros aportes que tenemos de fisiólogos, biólogos, como Jacob Lev, como Hans Selye, es el síndrome de adaptación general, donde lo que se propone es que cualquier ser vivo, cuando se lo expone a un elemento de tensión, a un elemento estresor, lo que se genera en un primer lugar es una fase de alarma, luego va a haber una fase de resistencia a ese elemento estresor, y finalmente vamos a pasar por una fase de agotamiento que se va a buscar recuperar. Esto, digamos, como les digo, parte desde la biología, entonces lo podemos pensar desde algo que nos sucede en la calle, ¿no? Por ejemplo, estamos cruzando la calle y de golpe se viene un auto, entonces nosotros rápidamente tenemos que, ¿qué hacemos? Vamos para atrás, vamos para adelante, automáticamente hacemos un pique, vamos a cruzar la calle, y bueno, y ahí luego viene la fase de relajación del estrés que sufrimos antes. Pero si vamos a propiamente lo que sucede dentro de los músculos, nosotros, por ejemplo, vamos a querer realizar una contracción muscular porque tenemos que desarrollar fuerza. Entonces, supónganse que yo quiero lanzar golpes. Voy a empezar a lanzar golpes y automáticamente mi cuerpo va a tener que abastecer de energía para que esta repetición de golpes pueda seguir tomando lugar. Entonces va a requerir ATP, y probablemente en una primera instancia lo va a hacer desde el sistema de los fosfágenos, luego va a utilizar la fosfocreatina, el ATP disponible, la fosfocreatina, y luego si el estímulo sigue, va a empezar a demandar a la vía glucolítica, y así hasta que termine, ¿no? Entonces el cuerpo se resiste, entregando energía, y una vez que termina este elemento estresor, la necesidad de generar tensión muscular, aparece esta fase de agotamiento, porque obviamente se gastaron sustratos energéticos y hay que recuperarlos. ¿Bien? Entonces, tomando este síndrome de adaptación general, esta cuestión, ¿no?, del estrés muscular, aparecen teorías como la teoría unifactorial. La teoría unifactorial lo que propone es que ante la aplicación de una carga, supónganse que yo aquí aplico una carga sobre un deportista, una carga X de determinadas características, entonces va a aparecer la fatiga que va a disminuir el rendimiento. ¿Sí? Síganme acá con el cursor. Aparece la fatiga que disminuye el rendimiento. Luego esta fatiga se empieza a disipar, empiezo a recuperarme, y me empiezo a recuperar por encima de los niveles de base, y a esto se le llamó el proceso de supercompensación. ¿Okay? El cuerpo recupera por encima de lo que tenía. Entonces, si yo logro aplicar un estímulo nuevamente cuando se está dando este proceso de supercompensación, luego nuevamente entro en este proceso de fatiga, pero luego me recupero, de vuelta empiezo a ir por encima de los niveles de base, y bueno, y así si lo logro hacer de manera apropiada, voy poco a poco mejorando el rendimiento. ¿Okay? Entonces esta carga ya cada vez me representa menos y yo le tengo que aplicar cargas más altas para seguir mejorando. Esta teoría lo que propone también es que si yo me apuro en la aplicación de estos estímulos, entonces de golpe yo no permito que el deportista se recupere ante esta carga, aplico una nueva carga. Y no permito que el deportista se recupere y aplique una nueva carga. Entonces lo que va a ir pasando es que poco a poco el rendimiento se va a ir viendo disminuido. ¿Y qué pasa si me demoro mucho en la aplicación de sucesivas cargas? Aplico la carga, aparece la fatiga, me recupero y vuelvo a los niveles de precarga. Entonces aplico una nueva carga y pasa exactamente lo mismo. Entonces esta aplicación de cargas se demoró demasiado y entonces no llega a mejorar nunca el deportista. Bien, sobre esta teoría unifactorial es que, digamos, se empiezan a desarrollar algunos modelos, como por ejemplo los primeros modelos lineales de periodización de Mendeleev, que datan propiamente más o menos en el año 1955. Y aparecen de manera un poco más contemporánea después algunas personas que empiezan a hablar de esta teoría bifactorial, el modelo condición física-fatiga, donde ya entonces se empieza a hablar del rendimiento como el resultado de la diferencia entre la condición física que tiene una persona, que esto viene dado por factores hereditarios, y además, por cuestiones genéticas, por el resultado de las sucesivas cargas de entrenamiento. Digamos, una persona que tenía estas características cuando empieza a entrenar va a ir mejorando su condición física. Pero el rendimiento que tenga en determinado momento
va a venir dado su nivel de fatiga. Entonces, supónganse que yo aplico una carga, esto va a empezar a aumentar la fatiga. Yo aplico sucesivas cargas y esto va a ir generando fatiga. Entonces esto puede generar que el deportista vea mermado su rendimiento en algún momento. Entonces yo después lo voy a dejar recuperarse, esta fatiga se va a empezar a disipar y su rendimiento va a aumentar. En algún momento voy a tener que empezar a incidir nuevamente sobre la fatiga, va a empezar a volver a aparecer, ¿okay? Y esto va a mermar el rendimiento, para que después la fatiga se disipe y aumente el rendimiento. Y esto a largo plazo, esta relación entre el rendimiento y la fatiga, va a ir dando que la condición física de la persona vaya mejorando a largo plazo. ¿Sí? Entonces, lo que nos da a entender esto es que la fatiga no es necesariamente algo malo, sino que es algo necesario, que se necesitan los, digamos, apropiados estímulos de carga que vayan generando estos niveles de fatiga, que en algún momento puede mermar el rendimiento, pero que cuidado, si el rendimiento merma, y nunca dejo que se recupere, entonces esta condición física tampoco va a mejorar y hasta incluso puede empeorar. ¿Sí? Entonces, la aplicación de estos estímulos de carga tiene que estar muy bien periodizada, tiene que estar muy bien pensada, sistematizada, para que el deportista mejore y no empeore o se estanque. Y cuando hablamos de una carga de entrenamiento, nos referimos a un montón de cosas. Entonces, nos referimos, por ejemplo, a un estímulo que puede tener distinta naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de lo que se va a entrenar. Un estímulo puede ser más o menos específico con respecto al deporte, ¿no? Entonces, si yo tengo un atleta que practica MMA, yo puedo desarrollar actividades dentro del gimnasio, por ejemplo, entrenando la fuerza, que sean más próximas a su deporte o menos. Entonces, de golpe, por ahí voy a hacer un remo tumbado en un banco, ¿okay? Probablemente ese ejercicio va a ser menos específico que de golpe lanzar un balón medicinal contra la pared, que va a tener una semejanza biomecánica con lo que puede suceder en un golpe de puño. ¿Sí? Entonces una acción puede ser más o menos específica. De acuerdo a la complejidad que tenga el trabajo, esto va a estar relacionado con el potencial de entrenamiento que tenga, porque cuando nosotros tenemos un atleta que es novato, que tiene poca experiencia, la complejidad de los trabajos que va a requerir para mejorarlo van a ser mucho menores, porque su potencial de adaptación es mucho mayor. Este atleta es como una tabla rasa, ¿no? O sea, cualquier cosa que le pongamos va a mejorar. El tema es que, claro, a medida que vaya pasando el tiempo, vaya mejorando, ya tenga experiencia en el entrenamiento, cada vez vamos a requerir más complejidad para seguir potenciándolo y mejorándolo. Con respecto a la magnitud de la carga, acá hablamos del factor cuantitativo y aparece, por ejemplo, el volumen. El volumen es la cantidad de trabajo. Si hablamos de entrenamiento de resistencia, puede ser el tiempo. Si hablamos de entrenamiento de fuerza, pueden ser las series, las repeticiones. Con respecto a la intensidad, este es el factor cualitativo, ¿okay? Por ejemplo, la velocidad de ejecución. La velocidad de ejecución que puede ser tanto para un trabajo de resistencia como para un trabajo de fuerza a la velocidad que yo muevo una barra. Puede ser el porcentaje del RM, ¿sí? Y con respecto a la frecuencia, tiene que ver con cómo yo voy a dosificar estos estímulos, este volumen, esta intensidad a lo largo de una semana. Entonces, ¿qué frecuencia le voy a dar? ¿Cuántos estímulos semanales va a entrenar? 3, 5, 2. Va a realizar 3 estímulos técnico-tácticos, 2 estímulos físicos. ¿Okay? Entonces va a tener una frecuencia de 2 estímulos físicos por 3 estímulos técnico-tácticos. Me van a dar 5 estímulos por semana. Con respecto a la orientación, tiene que ver con cuáles son las capacidades físicas que yo voy a desarrollar. Si esta orientación es selectiva, entonces voy a desarrollar pocas capacidades, y en cambio en una orientación compleja yo voy a desarrollar varias capacidades a la vez. Y con respecto a la organización, esto tiene que ver con, por un lado, la distribución, que esto está relacionado con la sesión de entrenamiento, ¿okay? Digamos, lo que hacemos en 1 hora o 2 horas que tenemos para entrenar, la sucesión de sesiones que me van a terminar dando lo que se llama un microciclo, que generalmente lo pensamos como una semana, porque lo estimamos dentro de lo que es el calendario convencional que tenemos, ¿no? Generalmente todos trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, el domingo suele ser el día que descansamos, y entonces si todos nos manejamos en este ciclo de semanas, meses, entonces será la sesión, que puede haber 1 o 2 sesiones en un día, el microciclo, la semana, el mesociclo será el mes, y el macrociclo será la estructura que englobe
todos estos mesociclos, microciclos y sesiones, ¿ok? De lo más pequeño a lo más grande. Un macrociclo puede ser todo un año, como también puede ser un periodo para una pelea. Yo de golpe tengo una competencia, una lucha dentro de 3 meses y me preparo en un gran ciclo durante 3 meses para esta pelea. Ese es mi macrociclo. O también puedo pensar todo un año de trabajo. Mi macrociclo será todo este año y luego tendré varias competencias a lo largo del año. Y hasta incluso después hay una estructura que es la estructura plurianual, que se da en lo que son deportes donde hay competencia olímpica, ¿no? Entonces cada 4 años tendremos un ciclo más grande que el macroanual. Y luego tenemos lo que es la interconexión de las cargas, que tiene que ver con, por ejemplo, nosotros sabemos que el efecto residual de la carga a largo plazo que tiene el entrenamiento de la fuerza máxima es mucho mayor que el que tiene el entrenamiento de la fuerza desarrollada con cargas bajas y altas velocidades, la máxima velocidad. Entonces, la fuerza máxima, las adaptaciones generadas sobre la fuerza máxima se sostienen por más tiempo que aquellas desarrolladas sobre la máxima velocidad. Así que tenemos que estar atentos a este tipo de cuestiones cuando nosotros vamos desarrollando a lo largo de un ciclo de entrenamiento los distintos tipos de componentes de la fuerza que queramos potenciar. Bueno, y como les mencioné antes, aparece acá uno de los primeros modelos de periodización, la periodización clásica lineal de Medvedev, año 1955. Lo que se plantea a través de este modelo de periodización es, esto sería como un año, un macrociclo anual, esto sería todo un año de entrenamiento. Tendríamos al principio un periodo de preparación general, seguido de un periodo de preparación específica. Luego, una fase competitiva donde estaría la competencia más importante del año y finalmente un periodo de transición donde llevaríamos a que el deportista se recupere, próximo probablemente a las fiestas, ¿no? Ese periodo del año donde generalmente siempre hay un impasse tanto competitivo como muchas veces laboral, vacaciones. Este modelo de periodización está pensado también para deportes olímpicos, donde hay pocas competencias por ahí a lo largo del año. Y entonces se fundamentaba en un alto volumen de trabajo al comienzo del año, con una baja intensidad, y luego a medida que nos íbamos acercando hacia la fase competitiva, esta intensidad va subiendo, el volumen va bajando, el volumen de trabajo va mermando. Y entonces, ¿esto qué va permitiendo? Va permitiendo, al bajar el volumen, que el deportista se vaya recuperando y que vaya aumentando su rendimiento, porque se va disipando la fatiga, para llegar entonces al momento de la competencia más importante del año con un pico de rendimiento. Este modelo se fundamenta en un gran caudal de cargas generales, cargas que son poco específicas, y en cambio en un bajo contenido de cargas específicas. Entonces, digamos, nosotros tenemos este modelo y decimos, ¿podemos aplicarlo en deportes de combate? Claro que podemos aplicarlo en deportes de combate, lo podemos adaptar, y de hecho es un modelo que nos puede servir para trabajar con deportistas justamente que no tienen mucha experiencia en el entrenamiento y con quienes tenemos que ir generando el desarrollo de sus potencialidades de base, ¿no? Entonces tenemos que empezar a construir. Esto es como si vamos a construir un edificio, probablemente no vamos a empezar por el revoque porque todavía no tenemos paredes. Bien, entonces, primero que vamos a hacer el pozo en la tierra, vamos a hacer los cimientos, no soy constructor, que queda claro, no soy arquitecto tampoco, pero vamos probablemente a hacer el pozo, vamos a hacer los cimientos, vamos a ir construyendo las paredes, y el revoque va a ser lo último que hacemos, ese es el trabajo más fino. Entonces nosotros tenemos simplemente, con un deportista novato, tenemos un pozo, tenemos ahí un hueco donde vamos a construir y nada más. Entonces vamos a lo más grueso, vamos a traer los materiales más gruesos. Entonces ahí es a donde nos va a servir este modelo de periodización, donde a pesar de que nos ofrece acá este pico de rendimiento, ahora después les voy a contar una estrategia que podemos utilizar en caso que tengamos competencias a lo largo del año. Entonces vamos a tener un gran caudal de trabajo general, vamos a tener mucho entrenamiento técnico. Cuando hablamos de la técnica hablamos de habilidades específicas, y cuando hablamos de la táctica hablamos de la puesta en marcha de esa habilidad, pero en situación. Entonces yo aprendo, por ejemplo, a lanzar el jab, el directo, después aprendo lo que son los contragolpeos, y cuando voy a la parte de la táctica ya lo tengo que empezar a poner en uso. Entonces mi rival me va a lanzar un jab, yo voy a contragolpear y voy a devolver el directo. ¿Okay? Al principio vamos a irnos hacia las capacidades
por decirlo de alguna manera, más gruesas. ¿Recuerdan cuando les dije esto del efecto residual de la carga a largo plazo? Entonces, si hablamos de resistencia, vamos a hablar de la resistencia oxidativa, glucolítica. Si hablamos de la fuerza, hablaremos de adaptaciones anatómicas que nos permitan luego tolerar trabajos sobre la fuerza máxima, sobre la fuerza explosiva con cargas altas. Y cuando nos vamos hacia un periodo más pequeño del año, un trabajo más específico, aumentaremos entonces el trabajo de entrenamiento táctico. En la resistencia nos seríamos más hacia la potencia glucolítica, fosfagénica, y probablemente dentro de lo que es el universo de la fuerza explosiva, si hablamos de deportes de lucha, de grappling, lo seguiremos haciendo con cargas altas porque resulta determinante en estas actividades, donde siempre estamos moviendo a un rival que pesa más o menos lo mismo que yo. Y si hablamos de deportes donde la velocidad de ejecución es determinante, por ejemplo, para lanzar una patada, para lanzar un golpe, además de la potencia del impacto, la alta velocidad para sacarlo, entonces trabajaremos por ahí con cargas más moderadas. Y finalmente, obviamente, nos vamos a encontrar con, al final, esta recuperación del deportista luego de todo el calendario anual competitivo. Entonces vamos a tener cargas generales altas, de más o menos 6-8 meses, esto pensando en un año, de enero a junio más o menos, tendremos un periodo de cargas generales altas, donde vamos a estar por acá. Luego vamos a tener unos 3-4 meses de cargas específicas, y vamos a terminar el año con esto que yo le llamo cargas optativas, donde digamos, podemos hasta incluso permitirle al deportista que haga otras actividades. Entonces todo el año los deportes de combate son exigentes, los deportistas luchan, se golpean, entonces muchas veces hasta incluso darles la posibilidad de que vayan a hacer algo que les guste, ¿no? De que salgan a andar en bicicleta, de que vayan a hacer calistenia, ¿okay? De que prueben esas actividades que hasta incluso por ahí me pueden traer beneficios en la construcción de las habilidades generales, ¿no? En esta construcción de este deportista que viene novato todavía, ¿no? Que no tiene tanta experiencia. Así que bueno, este es un modelo interesante para utilizar en estos casos, ¿no? Deportistas que están comenzando, con los que tengo que ir construyendo los cimientos, las bases, donde entonces necesito mucha construcción sobre estas cargas generales. ¿Y qué pasa entonces si tengo competencias a lo largo del año? Entonces no puedo esperar para este pico de rendimiento que voy a tener acá. De hecho, a mí me pasa, yo trabajo con muchos deportistas de boxeo, amateur, que tienen competencias desde marzo. Bueno, ahora lo que pasa es que también después de la pandemia se adelantaron un poco. Antes hasta marzo, por ahí no había muchas competencias, marzo, abril, y ahora ya desde febrero estamos teniendo competencias. Pero aún así este modelo nos puede servir, nosotros ya podemos pensar el año de entrada, y cuando nos van apareciendo competencias, entonces utilizamos una puesta a punto precompetitiva, lo que se llama el tapering. El tapering que nos va a dar un pico de rendimiento, y el tapering se fundamenta en un descenso paulatino del volumen de entrenamiento, manteniendo la intensidad para no perder adaptaciones sobre los trabajos, y que entonces justamente esta reducción en el volumen de entrenamiento me va a permitir que el deportista se recupere, y no me llegue fatigado para esa competencia. Entonces tenemos distintos tipos de taper, un taper lineal, exponencial, escalonado. Esto, digamos, es volumen de entrenamiento, y acá tenemos días de tapering, ¿no? Supónganse que acá muestra más o menos 14 días de puesta a punto, y vamos reduciendo el volumen en este taper lineal de manera paulatina y progresiva, en este taper exponencial un poco más pronunciado al principio y no tanto al final, y en este taper escalonado directamente bajamos el volumen un 60%. Más o menos la reducción del volumen parte por ese rango, hasta un 50-60% del volumen total que estamos manejando. ¿Y cuántos días va a durar un taper? Va a depender mucho de cuánto tiempo hace que nosotros venimos cargando. Entonces, si de golpe ya llevamos 4 meses de trabajo y todavía no hubo una competencia, probablemente vamos a requerir más días de tapering, hasta 2 semanas, 2 semanas y media. En cambio, si tuvimos una pelea, pasamos esa pelea, volvimos al trabajo que teníamos periodizado. Y pasan 2 semanas y bueno, nos sale otra pelea, entonces tal vez ya con 4 o 5 días ya estamos con la puesta a punto, no necesitamos una puesta a punto tan larga como antes, ¿ok? Entonces la duración del tapering va a depender de esto, del trabajo que tenemos detrás. Bueno, y como ya les vine adelantando, ¿no? ¿Con quién podemos utilizar este modelo de periodización? ¿Con quiénes es más apropiado? ¿Con atletas en desarrollo o con poca experiencia
en entrenamiento, ¿sí? No importa la cantidad de competencias que haya al año, sino más bien la experiencia del deportista. Y cuando hablo de atletas con poca experiencia, hablo de por lo menos hasta 5, 6, 7 años. Todavía estamos hablando con deportistas que están iniciándose, ¿ok? Un deportista de alto rendimiento, construirlo lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Y con aquellos que ya tienen desarrollados sus potenciales y con los cuales entonces ya tenemos que ir al revoque, ¿no? Ya tenemos el edificio armado y de golpe nos encontramos que aparece una grieta por algún lado, entonces tenemos que salir a buscar de dónde viene esa grieta. De repente cae agua y entonces hay que, nunca te pasó en el consorcio, ¿viste? Que terminas peleando con medio mundo porque le rompen a 4 pisos distintos porque no encuentran de dónde sale la grieta. Bueno, eso es lo que pasa con los deportistas más avanzados. Es más difícil generar adaptaciones, es más difícil encontrar por dónde mejorarlos, y así es como aparecen los modelos de periodización contemporáneos, donde se fundamentan en periodos de acumulación de carga muchos más pequeños. Entonces imagínate que este es un ciclo de entrenamiento entero, y ya no vemos el volumen alto que baja, la intensidad baja que sube, sino que vemos volumen e intensidad que se van cruzando, y van subiendo y bajando, buscando encontrarse con picos de rendimiento, ¿sí? En distintos momentos de este ciclo. Además, nos vamos a encontrar con un volumen de cargas generales mucho más bajo y un volumen de cargas específicas muchísimo más alto. De vuelta, ¿no? Estamos hablando de deportistas avanzados. Si habláramos de boxeo, hablaríamos ya de deportistas profesionales, con los cuales además podemos proyectar una pelea a mediano plazo, ¿no? Entonces ya no es que no sabemos cuándo aparece la pelea, de golpe nos va a aparecer una pelea de acá a 2 meses, de acá a 1 mes y medio, de acá a 3 meses. Bien, y si trabajamos con un luchador, con un judoka, sabemos que vamos a tener tal vez un taekwondista, sabemos que tenemos algún selectivo y que ese selectivo después nos va a dar el pase al nacional. Entonces, bueno, tenemos otra posibilidad de ir pensando en los periodos de tiempo. ¿Con quién va a ser más apropiado utilizar este tipo de periodización? Ya lo he dicho, con atletas avanzados, ¿sí? Bueno, ¿y cómo vamos a desarrollar un modelo contemporáneo? Yo lo propongo de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a iniciar el plan de entrenamiento con este atleta que ya tiene experiencia, ¿no? Entonces yo tengo que saber, en primer lugar, a dónde estoy parado, a dónde estoy hoy, y para eso lo tengo que evaluar, ¿sí? Es fundamental evaluarlo, conocer cuáles son sus habilidades al día de hoy, y saber hacia dónde quiero llegar, a dónde lo quiero llevar, porque si no simplemente estamos entrenando por entrenar. Pero nuestro atleta ya está listo para esta competencia. ¿Qué le está faltando? ¿Qué le falta a este deportista? ¿O qué podemos mejorar en pos de alcanzar los valores del alto rendimiento en este deporte para el cual yo lo estoy preparando? Porque, a ver, yo estoy entrenando a un luchador. ¿Es lo mismo que entrenar a un powerlifter? No lo es. Probablemente van a compartir cuestiones vinculadas a temas de la fuerza máxima, pero en definitiva no es un powerlifter. Así que tengo que pensarlo muy bien con respecto a las demandas específicas de su deporte. Entonces, de esa manera, si yo sé a dónde estoy hoy y hasta dónde quiero llegar, yo puedo pensar en la periodización a partir de los estímulos de carga que yo voy a querer aplicar. Entonces me voy a encontrar de la misma manera que tenía en el modelo lineal, pero llevado hacia un periodo mucho más corto, con un periodo de preparación. Y esta preparación más general va a ser más corta, no me va a ocupar tanto tiempo de la periodización. Un trabajo precompetitivo de acumulación de carga, pero ya mucho más específica. Y finalmente la puesta a punto, que se puede también sostener sobre los mismos principios del tapering. ¿Okay? Una reducción sistemática del volumen con un aumento de la intensidad para no perder adaptaciones sobre lo generado. Pero de vuelta, piensen esto como en un ciclo mucho más corto de entrenamiento. Y acá les traje este ejemplo de este artículo de periodización para artes marciales mixtas de James y otros, donde justamente, fíjense lo que se propone, ¿no? El tema es el entrenamiento de fuerza acá, pero lo que se hace es, primero se evalúa a los atletas,
Entonces se evalúa la potencia de tren inferior a través de saltos, squat jump, salto con contramovimiento. Se evalúa la potencia de tren superior a partir de lanzamientos de barra en banco plano, probablemente con algún tipo de encoder. La fuerza máxima del tren superior a partir del 1RM en banco plano y la fuerza máxima del tren inferior a partir del 1RM en sentadilla. Con esto entonces, ¿qué se sabe? ¿A dónde estoy hoy? ¿Qué es lo que tengo en este momento? Luego se periodiza, se desarrolla el plan de trabajo y justamente se soporta sobre un periodo de preparación general de 4 semanas, 4 microciclos, donde se trabaja sobre la hipertrofia a una intensidad promedio de 65%, entre 60 y 70%, y con una distribución 3-1, es decir, 3 microciclos de carga por 1 de descarga. Luego se pasa a un periodo de preparación específica donde se desarrolla la fuerza máxima. Estamos hablando de MMA. Las MMA son deportes donde, además de acciones de golpeo, tenemos también acciones de lucha y de grappling. Entonces, el desarrollo de la fuerza con cargas altas también es determinante del resultado. Van a subir la intensidad considerablemente. Y luego tenemos el periodo precompetitivo, donde se trabaja sobre la potencia, es decir, el trabajo con cargas a altas velocidades, ¿sí? Entonces se bajan las intensidades, siempre manejando la máxima velocidad posible. Y finalmente el tapering, ¿okay? La puesta a punto final, donde fíjense, se reduce 40-60% del estrés durante 2 semanas, pero manteniendo la intensidad para no perder las adaptaciones. La distribución de la carga, entonces, como les dije, tendríamos un microciclo probablemente de aproximación, uno de carga, uno de choque por uno de recuperación. Un microciclo de aproximación, carga, choque, recuperación, y acá probablemente tendríamos 2 de carga, uno de choque, uno de recuperación, y la última etapa, el último tapering, ¿okay? Donde se baja muchísimo la carga de entrenamiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para el desarrollo de una periodización utilizando este modelo contemporáneo? En primer lugar, tenemos que sí o sí analizar la bibliografía científica. Recuerdan que les dije que tenemos que saber a dónde estamos parados, a dónde estoy hoy y hacia dónde quiero ir. Entonces, yo tengo que conocer a mi deportista y también tengo que conocer a los deportistas que practican actividades como las que practica mi atleta. Entonces, ¿qué características tienen los boxeadores de primer nivel? Si preparo un boxeador, ¿no? ¿Qué características tienen los judokas de primer nivel? ¿Con respecto a qué? Con respecto a distintos valores, por ejemplo, ¿qué sucede con la fuerza? ¿Qué índice de fuerza relativa máxima tienen para sentadilla? Entonces, si el atleta pesa 50 kilos y mueve 100 kilos en un RM para una sentadilla, tiene un índice de 2. Ok, ¿y mi deportista cuánto mueve en la sentadilla? Pesa más o menos 50 kilos y mueve 150 kilos de sentadilla. Ok, ya está sobrado de fuerza para esa sentadilla. Entonces por ahí ya no tengo que abocarme al desarrollo de la fuerza máxima y tengo que ver qué está pasando con sus niveles de potencia. Entonces ya puedo generar este comparativo. Hacia dónde quiero ir lo voy a encontrar acá, ¿no? Lo voy a encontrar en la bibliografía científica. Entonces voy a tener que también evaluar al mío para saber a dónde estoy parado. Y bueno, dispongo de distintos tipos de evaluaciones. Acá, por ejemplo, lo ven a Mati Páez, que está lanzando golpes contra la bolsa, y lo que tiene son unos sensores en sus muñecas que me permiten generar un recuento sobre la cantidad de golpes, la velocidad de ejecución de los golpes de puño. Entonces me permite analizar de manera específica qué sucede con la resistencia del golpeo. Acá lo tengo a Lauti Pereira, que pelea Muay Thai, haciendo una evaluación de fuerza aplicada en el golpeo. Acá este dispositivo tiene una celda de carga de la marca WinLaborat, y me analiza la cantidad de fuerza aplicada al momento del impacto. Entonces yo puedo, por ejemplo, evalúo todos sus golpes y voy viendo qué diferencia hay entre la aplicación del golpe del jab, del directo, de los cross, ¿okay? Si hay mucha diferencia entre el jab y el directo, o si el golpe de los cross no golpean lo suficientemente como deberían, y de golpe puedo atribuirle esto a algún tema en las cadenas cinéticas de movimiento y en cómo está trabajando su zona media, su core. Podemos evaluar la velocidad de ejecución de los gestos, de esta manera podemos estimar el 1RM, o bien priorizar la calidad de ejecución de los gestos y evitar pérdidas de velocidad intraserie.
Podemos hacer test de saltabilidad, como vimos recién en este artículo de MMA, ¿no? Donde se evaluaba el salto con contramovimiento, el quad jump, ¿okay? Los drop jumps, los repeated jumps. Tenemos distintos tests para realizar y conocer los valores de fuerza explosiva de los miembros inferiores. Entonces ya sé el atleta cómo está hoy, y ya sé, a partir del análisis de la bibliografía científica, hacia dónde quiero ir. Entonces, bueno, claro, ahora voy a desarrollar mi modelo de entrenamiento. Voy a desarrollar mi modelo de entrenamiento pensando en, a partir de conocer la teoría del entrenamiento, todas las variables sobre las cuales yo quiero incidir. Acá, por ejemplo, tienen un modelo de periodización para judo, basado en el modelo ATR de Isulin y Kaverin, donde tenemos un periodo de acumulación, un periodo de transformación y otro de realización, donde se fue jugando con la frecuencia de los estímulos. Se empezó con 3 estímulos de fuerza, 2 de resistencia, 3 técnico-tácticos, y después esto fue cambiando del periodo de acumulación en el periodo de transformación. Lo que se hizo fue, se quitó un estímulo de fuerza, se agregó un técnico-táctico, y luego se quitó un estímulo de resistencia en la etapa de realización y se le agregó también al técnico-táctico. Entonces tenemos distintas variables sobre las cuales incidir, además del volumen, de la intensidad, ¿okay? Podemos ir pensando todo el proceso de entrenamiento de siempre y cuando nosotros, ya sé que somos preparadores físicos, y tengamos contacto con el entrenador técnico-táctico, o bueno, muchas veces pasa que el entrenador es el preparador físico, y esto también debería ir de la mano de la parte nutricional, y también debería ir de la mano de la parte psicológica. ¿Okay? Y si tenemos un médico, también tendríamos que charlarlo para ver cómo lo ve, para ver si vio algún inconveniente en los estudios. Es muy importante la integración de todo el equipo dentro de esta periodización. Luego vamos a tener que ir a lo largo del proceso de entrenamiento. Entonces yo ya sé qué es lo que tengo hoy, hacia dónde quiero ir, ya tengo el proceso, comienzo con el proceso de entrenamiento. Lo que voy a tener que hacer es ir registrando, rastreando algunas variables que me permitan conocer la incidencia de la fatiga. Porque, claro, yo puedo querer generar fatiga en algún momento, pero si el rendimiento de mi deportista va mermando semana a semana y continúa mermando, bueno, tal vez entonces al momento del combate no llegue a recuperarlo, y entonces por más puesta a punto que haga, por más tapering, el deportista acumuló tanta fatiga que ya no se recupera. Y para eso, por ejemplo, podemos utilizar el Session RP, el RP de la sesión, donde es bastante fácil de utilizar y nos da un registro que, si bien es subjetivo, aunque sea, nos permite ir rastreando qué sucede con la fatiga después de cada estímulo de entrenamiento, después de cada sesión de entrenamiento. Entonces, para calcular la carga de entrenamiento, yo debería multiplicar el tiempo que duró la sesión, en el caso que sea un trabajo metabólico o un trabajo técnico-táctico, o, por ejemplo, la cantidad de repeticiones en el caso que fuera un trabajo de fuerza, por una escala de percepción subjetiva del esfuerzo que yo le voy a pedir al deportista que me devuelva cuando termine la sesión. Entonces terminamos la sesión de entrenamiento y yo le digo al deportista, bueno, del 0 al 10, siendo 0 nada y 10 una intensidad casi intolerante, ¿cómo sentiste la intensidad del trabajo de hoy? Y el deportista, por ejemplo, me va a decir 8. Hoy el entrenamiento estuvo muy intenso. Bueno, y yo voy a ver el reloj y voy a ver que el trabajo de hoy duró 45 minutos. Entonces, fíjense, 45 minutos de duración, un Session RP de 8, lo voy a multiplicar y eso me va a dar 360 unidades arbitrarias. Claro, si yo lo tengo así, no me dice nada, 360, un número que... Pero si yo ahora, en cada sesión de entrenamiento técnico-táctico, hago esto, ¿no? Entonces el lunes me da 360. El miércoles me da 400. El viernes me da 440. Bueno, entonces yo ahí estoy viendo una tendencia a un aumento en la percepción de la intensidad de los entrenamientos a lo largo de la semana. ¿Y qué puedo hacer con esto? Puedo sacar, obviamente, la intensidad de toda la semana, y además después lo puedo comparar la semana que viene, porque si entonces el lunes que viene yo le doy la misma carga de trabajo, y en lugar de 360, ¿okay? Este valor es más alto, entonces para el mismo trabajo el deportista está percibiendo una fatiga más alta. Quiere decir que estamos ahí, estamos apretando las tuercas. Lo podemos hacer 1 o 2 semanas más, pero en algún momento lo voy a tener que dejar recuperarse, porque de vuelta, si no después
el tiempo de tapering no me va a alcanzar. ¿Sí? Entonces es una herramienta muy simple para cuantificar la fatiga de los entrenamientos a partir de la percepción del deportista. ¿Sí? Y después, claro, va a llegar el momento donde vamos a seguir nuestro proceso hasta que llegue la tan querida competencia, y ahí vamos a ver propiamente el rendimiento en competencia. ¿Sí? ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Ganó? ¿Perdió? Ok, pero perdió. Y más allá de haber perdido, ¿cómo se sintió? ¿Cómo le fue? Porque los deportes de combate, sin duda alguna, son multifactoriales. Entonces a veces podemos tener dos personas y puede haber la mejor preparación de una y el otro puede no estar tan bien preparado y de golpe conectar el golpe apropiado o la llave, la estrangulación apropiada y se terminó el combate. Entonces eso también tenemos que considerarlo, porque a veces por más que el deportista pierda, no quiere decir que el proceso haya sido malo. Entonces vamos a tener que ahí reevaluar, y ahí aparecen los 6 pasos de esta propuesta, ¿no? Donde, como dijimos al principio, lo que vamos a hacer en una primera instancia es analizar la bibliografía científica y determinar el perfil de los atletas de nuestra actividad. Vamos a evaluar a nuestros atletas para conocer sus niveles de rendimiento. Vamos a desarrollar el modelo de entrenamiento y lo vamos a poner en marcha. ¿Okay? ¿A dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Desarrollo el camino que voy a tomar y lo pongo en marcha. A medida que este trabajo se va desarrollando, no es que yo tampoco me pongo a un costado y lo veo pasar, sino que voy monitoreando variables de rendimiento para conocer la incidencia de la fatiga durante el proceso. Además de este Session RP, con herramientas muy simples como la saltabilidad, por ejemplo. Yo puedo evaluar un salto vertical, un salto horizontal, ver cómo va evolucionando. Me toma 2 minutos. El deportista llega, digo, a ver, vamos a saltar 3 veces lo más largo que puedas, de acá a acá, y lo mido con una cinta métrica. Y veo si los entrenamientos va reduciendo la distancia del salto, quiere decir que, obviamente, probablemente esté apareciendo algo de la fatiga ahí. Voy a probar el modelo utilizado en competencia, tomando en consideración esto que les comento, ¿no? Que bueno, ganar o perder no necesariamente es la foto de todo lo que hicimos, y entonces va a ser muy importante esto, reevaluar, una vez que pasamos por esta competencia, para conocer los efectos del proceso. Entonces, ganamos, perdimos, lo que sea, al deportista le damos unos días para que se recupere, vuelve al gimnasio y lo volvemos a evaluar. Entonces vemos, mejoramos en la fuerza, mejoramos. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era mejorar la fuerza máxima, ¿la mejoramos? Nuestro objetivo era mejorar la aplicación de fuerza en el tiempo y mejorar así el desarrollo de la potencia ante determinadas cargas. Mejoramos entonces el perfil carga-velocidad del ejercicio. Mejoramos la resistencia de golpeo, aumentó la frecuencia de golpes y entonces lanza más golpes ahora que antes. Voy así, pensando en cuál era mi objetivo, qué era lo que yo quería mejorar. ¿Sí? Bueno, tengo ahí un micrófono abierto, recuerden por favor apagarlos, porque ahora voy a necesitar todo el ancho de banda que pueda tener, ahí los voy a silenciar yo, porque hasta acá les conté un poquito sobre mi visión de la periodización del entrenamiento en deportes de combate, utilizando adaptaciones de los modelos lineales, de los modelos de cargas concentradas, pero tengo el honor de que 3 colegas, amigos, me hayan ofrecido un aporte sobre sus propuestas de elaboración propia de modelos de planificación en deportes de combate. Uno de ellos es Rodrigo Merlo, el doctor Rodrigo Merlo, quien es fundador del modelo rizomático de periodización del entrenamiento. Otro es el maestro Pedro Gómez Castañeda, quien desarrolló el modelo bifásico, y también el doctor Carlos Agudelo Velázquez, que ha desarrollado el modelo de planificación por modelamiento. Así que lo que les voy a ofrecer ahora es, de boca de ellos mismos, un pequeño video, donde vamos a ir viendo de qué se trata este modelo rizomático del doctor Merlo, quien trabaja en boxeo, el modelo bifásico del maestro Pedro, quien trabaja en taekwondo, y la planificación por modelamiento del doctor Agudelo Velázquez, quien trabaja en judo. Así que espero que disfruten esto tanto como yo disfruté de verlos. Voy a quitar mi video, me voy a silenciar y les voy a poner directamente el video de ellos, ¿sí?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Merlo. En este caso vengo a presentarles un modelo de planificación nuevo elaborado para deportes de combate de alto rendimiento, donde podamos conocer las características de nuestro contrincante. Este modelo lo que busca es entender las relaciones de las cargas nutricionales, psicológicas, físicas, técnicas y kinesiológicas, y de esa manera poder estar trabajando un modelo rizomático por la complejidad del sistema, que permita que nuestro plan de entrenamiento se acople al estilo de nuestro deportista frente al estilo del oponente. Este modelo parte de un entendimiento de que queremos competir de una cierta manera. De esta manera, por ejemplo, podríamos pensar qué estilo de competencia quiero aplicar frente a un oponente. Supongamos un estilo ofensivo, un defensivo, cómo quiero realmente pararme frente al oponente para tener más posibilidades de ganarle. Para saber cómo quiero competir, tengo que entender que mi estilo se debe acoplar al estilo del adversario. De esta manera, las mejores posibilidades de ganar tienen que ver con el acoplamiento de estilos técnicos tácticos. Y de aquí surge la idea de hacer este modelo de planificación. Para ello, armamos un plan estratégico técnico-táctico elaborado según un análisis FODA de lo que vendría a ser el encuentro. ¿Sí? Pero lo importante siempre es que se mantenga este acoplamiento de estilos. Pensemos en el análisis FODA, en donde veamos en la parte de estrategias qué fortalezas tengo, o sea, con qué cuento, y en las amenazas a qué me enfrento. Dentro de las oportunidades o debilidades se encontrarán en qué condiciones me voy a enfrentar. Observemos las fortalezas de mis técnicas, serían cuáles son mis mayores potencialidades técnicas, y las oportunidades serían cuáles son los errores técnicos del adversario. En cuanto a mis debilidades, serían mis debilidades técnicas, cuáles son mis errores más comunes en la técnica, y las amenazas vendría a ser representado por las potencialidades técnicas del adversario. De esta manera, la táctica sería acoplable. Por ejemplo, buscar mis potencialidades técnicas, lo que mejor me sale, acoplado a lo que peor le sale al adversario. Y de la misma manera, las amenazas y debilidades, lo que mejor le sale a mi adversario contra lo que peor me sale a mí, para tener cuidado de ese hecho que podría generar la pérdida en el combate. Entonces, lo que vamos a estar cuidando mucho sería de armar este modelo basado en acciones competitivas y generar un plan estratégico técnico-táctico. Pensamos cómo queremos pelear, ¿sí? Para ello, evidentemente, hay que hacer una preparación física. Aunque esté descrito de forma lineal, como de cascada, esto no es lineal, porque a veces mis cualidades físicas van a determinar a mis cualidades técnico-tácticas, ¿sí? Qué técnica o qué táctica puedo encarar de acuerdo a mi condición física. Lo vamos a describir de manera lineal, pero no es lineal, ¿sí? Cabe aclarar esto. Entonces, supongamos que cómo quiero pelear, cómo debo entrenar, o viceversa. Y también considerar que cómo quiero pelear y cómo entreno, cómo debo comer. También está determinado, o cómo como también determinará mi preparación física y técnica, depende, por ejemplo, si tengo que dar la categoría y estoy muy lejos o muy cerca. Entonces todo esto está codeterminado. Ahora, también influiría en todo este sistema la preparación psicológica, ¿sí? Porque todo esto me va a colocar en una situación psicológica que me va a permitir o limitar al entrenamiento. Como decía Mike, todo el mundo tiene un plan hasta que lo golpean en la boca. Entonces hay que considerar también esos factores, porque es un deporte de combate que uno recibe golpes, además de darlos. Tomemos un ejemplo de caso. Vamos a pensar un sujeto que esté muy lejos de la categoría y 3 meses después deba enfrentarse en un combate en un peso que lo obliga a estar en estas circunstancias, ¿no? Evidentemente, lo que vayamos a hacer para que este sujeto tan pasado de la categoría, tiene muchas implicancias. Entonces pensamos, por ejemplo, que en la parte física, solamente con este caso, aclaro, habría que hacer un trabajo de resistencia de base que ayude a acercarse más a la categoría para que al final de ser cerca de la pelea no estemos bajando tanto de peso.
Obviamente acompañar esto con un plan enfocado más que nada en bajar de peso y soportar las cargas. La técnica, en el área técnico-táctico-estratégico, estaríamos pensando 4 semanas de trabajos técnicos específicos en función de cómo el otro pelea, ¿no? Y cómo pelea mi peleador. En la segunda etapa, en la parte especial, que sería las siguientes 4 semanas, estaríamos viendo, en este caso, de este boxeador, enfocarnos en la fuerza, porque lo que gusta de este peleador es el punch, y buscaríamos noquear. Entonces nos focalizaríamos en este caso en la fuerza, y en una dieta para seguir bajando de peso, pero más que nada para soportar las cargas de trabajo que van a ser muy extenuantes. Y también estaríamos trabajando en la parte técnico-táctica, en lo que sería la táctica, cómo aplicar esas técnicas, cómo poder aplicar esas técnicas. En lo que es la preparación psicológica, para empezar deberíamos plantear las metas y los objetivos y generar adherencia y capacidad volitiva para poder soportar un entrenamiento en situación biológica no tan aceptable como es un estado de sobrepeso. Luego, cuando vamos a la parte especial, tenemos que focalizar la parte psicológica en la atención, la concentración, el enfoque y el control de las emociones, porque en esta etapa es cuando el entrenamiento es más duro, y de esta manera hay que estar muy atento para no lesionarse. En lo que es la parte kinesiológica, vamos a plantear solamente 5 áreas, aunque son infinitas. Pensemos que hay que rehabilitar las lesiones de la pelea previa en este momento, porque estamos muy lejos de la pelea y podemos hacerlo de una manera adecuada. Luego, cuando nos acercamos a las semanas de entrenamiento más fuertes, en la parte especial trabajaríamos la prevención de lesiones, porque es una carga muy fuerte. Y para finalizar, en la parte específica trabajamos sobre la estrategia, en el área técnico-táctica estratégica. En la parte física trabajaríamos sobre la velocidad. En la nutricional estaríamos enfocados en dar la categoría. En la psicológica, controlar el estrés de que ya se viene la pelea y estamos bajando de peso, tomar buenas decisiones y solucionar los problemas que se presenten en los sparring para luego transferirlos al combate. Y una motivación de logro, que es lo que viene, ¿no? Y por último, en la preparación kinesiológica estaríamos tratando de recuperar al organismo para supercompensar y estar muy bien a la pelea. De esta manera podríamos ver un esquema general que tendríamos aspectos a trabajar en diferentes áreas en la fase general, algunos otros en la fase especial y algunos otros en la fase específica para llegar bien a la competencia. Pero este esquema no es cierto, este esquema realmente es genérico. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo se encuentra el sistema de mi peleador. De esta manera podríamos hacer una batería de test por cada área, ¿no? Cómo ataca, cómo defiende, cómo fintea, se desplaza y contragolpea, en la parte técnica, y cómo arma el ataque, cómo arma la defensa y demás, en la parte táctica, y algunos test físicos, nutricionales, psicológicos, kinesiológicos, que pueden ir variando, depende el equipo, ¿sí? Inclusive se pueden sumar áreas o restar áreas. Pero mientras más áreas sería mejor descrito el sistema, y podríamos observar con toda esta cantidad de test un modelo rizomático basado en la teoría de la complejidad, en donde el árbol que se ve, lo que realmente podemos ver, está sostenido por un sistema codeterminado, tridimensional y dinámico, ¿sí? Entonces podemos observar que está afectado el sistema por múltiples áreas, y algunas áreas estarán más alejadas de lo que idealmente debería estar. Pero que esté alejada de lo ideal no significa que haya que modificarlo, puesto que aquí lo importante sería acoplar este modelo rizomático con el modelo rizomático del adversario y ver si realmente hace falta modificar una de las variables o no hace falta modificarlas. Supongamos que una de las variables que está afectada es la cantidad de golpes por round, y que la cantidad de golpes por round no es buena. Pero pensemos que el otro adversario hace mucho clinch, y realmente no vamos a poder tirar muchos golpes, ¿sí? O por ejemplo, se escapa demasiado y no voy a poder conectar tantos golpes. Entonces, el hecho de que esté baja la frecuencia de golpes no significa que haya que desarrollarla. Realmente hay que desarrollar lo que podamos usar en ese acoplamiento de estilos y que me favorezca para ganar. Por eso pensamos el acoplamiento de estilos como esta forma de descifrar la clave del otro para poder ganarle, como podemos observar aquí en esta llave. Más adelante estaremos grabando otros videos, otros webinars, en donde mostraremos un ejemplo de cómo se hace todo este análisis y cómo se plantea el entrenamiento desde las múltiples áreas para lograr el éxito en los deportes de combate, siempre y cuando se sepa
contra quién vamos a pelear y podamos observar sus videos y podamos entender sus fortalezas y sus debilidades. Muchas gracias. Este fue el modelo rizomático planteado por mí, por Rodrigo Merlo, para deportes de combate de alto rendimiento. Hasta luego. Y con la homeopatía recuperé la menstruación. O sea, Es creer. es creer, Es creer. no sé. Bueno, ahí estábamos viendo el modelo rizomático de Rodrigo Merlo. Rodrigo es un argentino que trabaja en México desde hace muchos años, que vive allá y ha tenido la posibilidad de trabajar con un gran número de boxeadores. De hecho, uno de ellos es Anthony Joshua, antes de su última presentación. Un gran colega con el que tengo el honor de colaborar constantemente a través del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate. Bueno, ahora el que sigue vamos a ver el modelo del maestro Pedro. Espero que les guste, el video dura un poquito más, porque bueno, al maestro le gusta extenderse, pero la verdad que está muy bueno y es muy interesante, así que espero que les guste. Por favor, chicos y chicas, el tema del audio, ¿sí? Porque si no se nos mezcla con el sonido del video, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, no sé a qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Pedro Gómez, soy de México y bueno, pues tengo el grato honor de dirigirme a ustedes, en especial pues a todos los que integran el Instituto Superior de Educación Física número 1, doctor Enrique Romero Brest, y en especial pues a nuestro amigo Gabriel Rezonico, que es quien nos ha invitado a participar para presentar esta propuesta metodológica de planificación. Tengo entendido que pues es factible que este video lo vean no solamente educadores físicos, sino también entrenadores, practicantes y amantes de las artes marciales y de los deportes de combate, entre muchos otros. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Esto va a ser muy breve y bueno, pues si les parece vamos a empezar con lo que sería esta presentación. Para mí me gusta iniciar con esta frase en donde todos sabemos que para poder llegar a obtener los resultados dentro del deporte, pues necesariamente tienes que entrenar. No hay ninguna otra fórmula secreta que no sea a través del entrenamiento para lograr los altos resultados deportivos. Tuve la posibilidad de entrenar o ser parte de la preparación de esta extraordinaria atleta olímpica de México, de la disciplina de Taekwondo. Ella es María del Rosario Espinosa, 3 veces medallista olímpica. Y bueno, pues sin duda alguna ella es un ejemplo vivo de lo que pudiera ser esta parte. Sin embargo, hoy en día, para también lograr estos resultados, no solamente se trata de entrenar por entrenar. Ese entrenamiento tiene que estar planificado y orientado hacia las exigencias actuales. Si no hacemos coincidir estos dos aspectos, bueno, probablemente no me sea suficiente para alcanzar los resultados que yo espero. En nuestro modelo se basa mucho en algunos preceptos que el doctor Armando Forteza de la Rosa, doctor y fue mi asesor cubano, lamentablemente hace algunas semanas falleció. Y bueno, pues él establecía que la planificación del entrenamiento pues es ante todo el resultado del pensamiento del entrenador, el cual debe estar lo más distanciado posible de la improvisación y muy próximo a la ciencia y a la tecnología, con el fin de lograr grandes resultados deportivos y prolongar la vida deportiva de los atletas. Pero sobre todo señalaba que más aún dadas las exigencias competitivas de nuestros días. Y en este sentido, bueno, pues creo que tiene toda la razón. Por otra parte, también él señalaba que un plan es real en la medida en que sea susceptible de ser controlado. Esto significa que si nosotros vamos a hacer este ejercicio de planificación, pues necesariamente tendríamos que llevarlo a su aplicación, pero más allá de la aplicación, a llevar un control pleno de esta situación. El modelo bifásico surge porque se planteaba una necesidad competitiva actual que para lograr estos resultados
de estar en lo más alto en un podium olímpico o mundial, pues ahora la dinámica actual de la competencia se ha aumentado. Prácticamente desde el mes de enero hasta diciembre los atletas están compitiendo constantemente. Aquí tenemos una imagen donde vemos a un campeón mexicano juvenil, cadete, perdón, en donde recientemente acaba de lograr este resultado. Y ahora, como en muchos otros deportes, pues se está compitiendo constantemente, pues porque para llegar ahí se necesita clasificar, estar rankeado, y bueno, pues esto obliga a que constantemente se esté compitiendo. Entonces, muchos de los modelos tienen muy bien delimitados las diferentes etapas en las cuales se va a competir, pero si nos damos cuenta, dependiendo del calendario de competencias, a veces no disponemos del tiempo suficiente para poder hacer una preparación previa a dicha competencia. Otro aspecto que nosotros tenemos que señalar es que, bueno, en la dinámica de esta disciplina, pues ha ido cambiando y evolucionando constantemente el reglamento competitivo, y esto origina o obliga a que los entrenadores estemos modificando constantemente pues los contenidos, las estrategias, la forma de llevar a cabo la preparación de un deportista, porque bueno, pues va cambiando todo en cuanto a la dinámica de la actividad competitiva, y es ahí donde nosotros tendríamos que obtener datos que nos proporcione realmente lo que queremos nosotros contribuir en la preparación de este deportista. Cuando estamos mirando ya el combate en una competencia, bueno, pues tenemos que identificar algunos indicadores que nos permitan posteriormente dosificar la carga de entrenamiento. Entonces, es importante establecer cuál va a ser la cantidad de acciones que vamos a contabilizar dentro de un combate, la cantidad del golpeo, el tiempo efectivo, por ejemplo, del combate, el porcentaje de la efectividad técnico-táctica, el pateo al peto, el pateo a la cara, el golpe con el puño, los puntos a favor y en contra. Y, en fin, una serie de indicadores que para el entrenador pudieran ser significativos y que nos permita, pues evidentemente, tener información para poder irla plasmando en un documento que se llama el plan, que pudiésemos después ir dosificando la carga. También es importante analizar cuál sería el desempeño de este deportista o la actitud que va a asumir dentro de un combate. Entonces tendríamos que ver cuál es su pensamiento táctico, si es más ofensivo, si es defensivo, cuál es la resolución de problemas o cómo está resolviendo esos problemas que se presentan dentro del mismo combate o de la contienda, y la actitud combativa que va a asumir. Derivado de ahí se van a desprender dos tipos de direcciones, unas las que van a condicionar el rendimiento y otras que van a determinar ese rendimiento. Hablemos de la carga de entrenamiento. Recordemos que la carga pues va a ser una serie de estímulos que se dosifican al deportista y que esto va a generar adaptaciones en el organismo. Esta adaptación se va a dar en tres circunstancias, ya sea desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico-táctico y desde el punto de vista psicológico, de tal suerte que cuando nosotros vayamos a dosificar carga, pues tendríamos que tomar en cuenta justamente todo lo que involucra la actividad competitiva para garantizar que la adaptación se dé en estas tres condiciones. En este sentido, las cargas que nosotros vamos a ocupar dentro del modelo bifásico, pues son cargas que tienen un enfoque integral, en donde a partir de un solo contenido va a impactar desde el punto de vista técnico-táctico, va a tener una repercusión desde el punto de vista físico por la exigencia física que va a demandar, pero también vamos a impactar desde el punto de vista psicológico a partir de la disposición combativa que este deportista pueda llevar a cabo en la dosificación de esta carga. Esto nos va, digamos que vamos a tener un enfoque para optimizar el tiempo de la preparación, y a diferencia de otros modelos, pues no tendríamos que destinar un tiempo para preparar lo técnico-táctico, otro tiempo para preparar lo físico y otro tiempo más para lo psicológico, sino la idea es fusionar de manera integral estos componentes
para poder llevar a cabo una optimización del tiempo, y esto solamente se logra a partir de estos indicadores de rendimiento que obtuvimos previo a la competencia. Entonces, partiendo de estas bases que hemos señalado, pues es que nosotros planteamos el modelo bifásico de planificación, en donde, bueno, es un esquema basado en un sistema complejo de variantes que está caracterizado por dos fases, una que va a ser la fase cuantitativa, otra que es la fase cualitativa, y en la cual tendrá la finalidad de planificar, organizar y dosificar la carga de entrenamiento en función de las exigencias competitivas actuales. Como podemos ver en la imagen, estamos nosotros también retomando el tema de los mesociclos, los microciclos, aunque no necesariamente le ponemos un nombre o una conceptualización a cada uno de ellos, una denominación, sino básicamente de manera numérica los vamos agrupando, y cada uno de ellos va a tener una carga que va a estar, si se dan cuenta, en la fase cuantitativa, pues va a haber mayor contenido de la dirección condicionante, pero desde el principio vamos a entrenar lo determinante. Y en la fase cualitativa vamos a priorizar las direcciones determinantes, pero también seguirá existiendo en mínimo volumen direcciones que van a condicionar el rendimiento. Bajo esta lógica es que se va a llevar a cabo este modelo de planificación. También es importante señalar, por ejemplo, la dinámica de la carga, que es lo que ustedes ven hasta abajo. Vemos que en una fase cuantitativa va incrementándose ese volumen y después en la fase cuantitativa se va disminuyendo. Entonces, esto también es importante rescatarlo. El modelo bifásico surge en el año 2007 en la Ciudad de México, en nuestro país, y esto surge a partir de una necesidad histórica en donde empezaban los atletas juveniles a competir de manera importante al año, y en donde los modelos que se concebían en ese momento pues no estaban satisfaciendo la necesidad de cumplir con este proceso, pero además no solo eso, sino que queríamos que ese atleta juvenil llegara a ser adulto y ahí obtuviera su mayor performance deportivo. Entonces, bajo ese esquema es que surge este modelo bifásico. Dentro de las características que podemos señalar de este modelo es que se basa en el análisis de la actividad competitiva, como ya lo hemos mencionado. También se trabaja en todo momento las direcciones que van a condicionar y determinar el rendimiento. Se va a entrenar únicamente aquello que va a propiciar adaptaciones favorables a la competencia. Esto es muy importante señalarlo. Y también que va a ser posible, bajo esta lógica, si estamos entrenando todo aquello que me va a propiciar adaptaciones a la competencia, bueno, pues entonces me es factible estar compitiendo de manera constante en virtud de que estoy entrenando estas situaciones específicas. Por otra parte, en cuanto a los alcances, el modelo pues es utilizado en deportistas de alto nivel, así como en aquellos que están en esa fase de transición hacia el alto rendimiento y que poseen un grado elevado de preparación física específica, ¿no? En algunos países le llaman deportistas que tienen algún talento deportivo. Entonces, no es para todos porque habría otros modelos que pudieran ser más asequibles para la iniciación, por ejemplo, en el deporte. Dentro de los objetivos, bueno, pues también está el mantener un alto nivel de competitividad durante la temporada de competencia sin descuidar el desarrollo armónico del deportista, que era lo que mencionábamos, que se necesitaba que ese deportista juvenil pues pasara a ser adulto y que tuviese un mejor resultado. Lo hemos logrado y también, bueno, pues obviamente este modelo también se ha llevado a cabo en atletas adultos, ¿no? Los componentes de la carga son los mismos que se ocupan por otros autores: el volumen e intensidad, la duración, frecuencia y la densidad. En cuanto a la temporalidad, pues cada fase puede ser entre 3 y 6 semanas, aunque nosotros recomendamos tratar de ajustar a 8 semanas. Y bueno, ya decíamos, en cuanto a la estructura o al diseño de este modelo,
pues es como lo vemos en la imagen que está abajo. Importante también señalar que en la fase cuantitativa, la dosificación de la carga de entrenamiento estará en función del diagnóstico que nosotros hagamos de cada atleta. Es decir, derivado de la prueba de 1RM o de obtener sus niveles de consumo máximo de oxígeno o de cualquier dirección que yo considere que es importante trabajar, pues a partir de ahí estaré dosificando la carga a ese deportista de manera individual. Sin embargo, ya en la fase cualitativa, la dosificación ya no es en función del diagnóstico que nosotros hayamos hecho, sino del análisis de la caracterización de la actividad competitiva, dado que es donde se va a enfrentar este deportista y se tiene que adaptar a esas condiciones. Un poco para diferenciar el modelo bifásico con un modelo tradicional o con un modelo contemporáneo como puede ser ATR, bueno, pues hicimos esta tabla comparativa en donde podemos nosotros observar pues el año en que fueron creados dichos modelos, los autores que trabajaron en la participación de los mismos, las estructuras principales. Vemos que, por ejemplo, en el tradicional son 3 estructuras: preparatorio, competitivo, transitorio. En el ATR también, acumulación, transformación y realización. Y aquí es la primera diferencia significativa, que en el bifásico solamente son 2, cuantitativa y cualitativa. Por otro lado, en cuanto a las cargas, en lo tradicionales son cargas diluidas, en el ATR son cargas concentradas y en el modelo bifásico son cargas mixtas. ¿Por qué decimos mixtas? Porque si estamos en la primera fase, vamos a concentrar todo lo que es condicionante, pero vamos a diluir lo determinante. Y viceversa, cuando estamos en la fase cualitativa, concentramos lo determinante, pero estamos diluyendo lo condicionante. Por eso decimos que se trata de cargas mixtas, cosa que también hace una diferencia con los demás modelos. En cuanto a los contenidos, bueno, pues en el modelo tradicional son de generales a específicos, en el ATR son específicos y en el bifásico son específicos competitivos, ¿verdad? También en cuanto al enfoque de la preparación, en un modelo tradicional es multilateral pedagógico, en el ATR es específico a base de los procesos de adaptación y en el bifásico son adaptaciones en función de la actividad competitiva. Decíamos, está dirigido en un enfoque tradicional a cualquier tipo de atleta. Mayormente, actualmente es utilizado en los procesos de iniciación y desarrollo deportivo. No así en el ATR, que está dirigido al alto rendimiento. Y en el caso del modelo bifásico, pues también está dirigido a atletas de alto rendimiento, pero también a aquellos que tienen talento deportivo y están en esa etapa de transición hacia el alto rendimiento. Para concluir, algunos aspectos esenciales de la planificación bifásica. Primero, antes que nada, tenemos que entender el entorno actual de la competencia. En segundo lugar, tener una claridad del reglamento y de las condiciones en las cuales vamos a competir. Si estamos hablando que tenemos que partir del análisis de la competencia, pues tenemos que tener esta claridad. También es importante hacer esta caracterización previa de la actividad competitiva, que es muy diferente a hacer una caracterización de la actividad deportiva. O sea, lo competitivo y lo deportivo pareciera ser lo mismo, pero tiene sus diferencias importantes. El punto cuarto es analizar de manera estadística como un mecanismo fiel la dosificación de la carga, ¿no? Y esto se da a partir de lo que nosotros observamos en la competencia, pero también a partir del diagnóstico. Buscar las adaptaciones reales a la actividad competitiva, diagnosticar el rendimiento actual del deportista, establecer objetivos reales en el rendimiento, priorizar el descanso y la recuperación en lugar de ir aumentando el volumen. Entonces le apostamos más a la calidad del entrenamiento que a la cantidad del entrenamiento. Por obvias razones, este modelo exige de un control minucioso de la preparación constante. Se va a dosificar de manera individual todo lo que es condicionante y de manera grupal todo lo que es determinante. Y también, por último, pues va a haber una retroalimentación del equipo multidisciplinario de manera constante. Sé que es muy breve el tiempo, pero espero que
básicamente hayan podido tener una idea general de lo que es el modelo bifásico. Hasta abajo viene aquí un gráfico, en este caso está representado por 3 cimas de este modelo bifásico, es decir, 3 grandes momentos en los cuales se compitió. Este lo ocupamos para los Juegos Panamericanos de Toronto. Y bueno, pues ustedes pueden darse cuenta cómo en la dinámica de carga, que son, digamos, lo que está hasta abajo, cuando más volumen hay de lo condicionante, es menos volumen de lo determinante y viceversa. Entonces, bueno, a grandes rasgos este es el modelo bifásico. Y bueno, también comparto con ustedes mis redes sociales por si posteriormente queda alguna duda o quisieran ahondar en el tema. Pues de antemano, muchísimas gracias y no. Bueno, este ha sido el maestro Pedro Gómez, quien desde México y con esta excelente calidad pedagógica nos compartió un poco de lo que es el modelo bifásico para la planificación del entrenamiento en deportes de combate. Y ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Agudelo Velázquez, quien trabaja en la Universidad de Antioquia, en Colombia, en el área de investigación como docente, y nos va a compartir la planificación por modelamiento. Recuerden, por favor, apagar las cámaras y los micrófonos para que no se entorpezca la transmisión, ¿sí? Cordial saludo, un especial agradecimiento a Gabriel Rezonico por invitarnos a hablar del modelamiento. Vamos a hacer una presentación muy corta en donde vamos a tratar de hacer un resumen de lo que significa la planificación por modelamiento para que la posibilidad de, con un espacio pequeño de tiempo, poder tener una muy buena idea de lo que es este modelo de planificación. Realmente pues contarles que se ha difundido a través de muchos países y en muchas opciones acá en Colombia, también en Chile, Perú, Ecuador, México. Tenemos la fortuna de poder hablar del modelamiento y sobre todo de esta idea que siempre hemos tenido de pensar que es posible evitar la obsolescencia de los modelos de periodización, sino pensarlos y crearlos desde la perspectiva de la individualización. Es decir, pensar en un modelo de entrenamiento deportivo que resuelva ese problema real del día a día del entrenador de cómo llevar a la máxima eficiencia a cada uno de sus atletas. Y obviamente partiendo de unas estructuras flexibles y estos principios que son el de simplificación, el de control, el de flexibilidad, el de mentalización, el de especificidad y el de continuidad, tribute cada uno de esos principios a esa planificación por modelamiento y nos permita realmente dar una respuesta a esas necesidades particulares. Un modelo así, obviamente, tendría que tener unas estructuras de planificación supremamente flexibles. Aquí vemos cómo tiene unos ciclos, que son 3, un ciclo nivelatorio, un ciclo de preparación y competencia, un ciclo transitorio, pero aquí se ve claramente que esos ciclos nivelatorio y transición son electivos, son optativos. Se llevarán a cabo si el atleta o si el deportista lo requiere, de lo contrario no se llevará sino la fase de preparación y competencias, y en esa fase de preparación y competencias tenemos 5 alternativas de microciclo, de mesociclo, perdón, para llevar a cabo la preparación. Es decir, que tampoco es una estructura cerrada esa, para desarrollar esa fase, que sí es la única que siempre tendrá que realizarse, que siempre tendrá adquisición, transferencia y competencia, pero que podrá contar también con realimentación y recuperación. Ese mesociclo de recuperación es un mesociclo también bastante novedoso que propone el modelamiento para aprovechar la posibilidad de tener trabajo de acuerdo con el último resultado deportivo obtenido. Obviamente, pues, la estructura de bien en microciclos, y esos microciclos pueden tener varias denominaciones, desde las más clásicas hasta las más creativas, desde el punto de vista de modelamiento. Bueno, las componentes de los mesociclos se podrían hacer de manera concentrada o de manera acentuada. Aquí tenemos en la izquierda un ejemplo de acentuación en donde evidentemente se ve que hay 2 cargas que tienen 25 y 30%, en este caso la carga técnica y la carga táctica, con una especial acentuación, o ya con
cargas concentradas en donde se disminuye mucho el número de componentes y esas cargas se concentran de acuerdo a las necesidades individualizadas de cada equipo o de cada... Bueno, estos son los mesociclos que habíamos comentado que tiene ese modelamiento. Aquí vemos cómo se comporta en para una misma de calendario, una primera propuesta con ciclo nivelatorio transitorio y fase de competencias, una segunda propuesta con solo fases de competencias, y una tercera con fase de competencias y un transitorio al final. Cada una de estas respuestas puede ser adecuada de acuerdo a las necesidades particulares y por eso este es un sistema que permite hacer un plan, si bien que marca muy bien las tareas intensas con un fondo que nos permite tener unos énfasis por sesión, que sí está completamente atendiendo a esas necesidades particulares y que obviamente obedece a esa lógica de la individualización y que realmente ese modelamiento tenga en el panóptico un sistema de control adecuado para el modelamiento, la posibilidad de tener unos test con unos valores específicos que me presenten unos gráficos de barras de cómo está la situación particular de cada uno de mis atletas, aquí observo los que están mejor y peor, y obviamente una clasificación que de acuerdo al peso específico y el resultado de cada prueba me permita entender cómo se va dando esa evolución de las distintas componentes del entrenamiento. Un insumo constante tiene que ser el control del entrenamiento. Aquí proponemos hacer un control inclusive con un índice de bienestar que me permita saber cómo se está controlando la fatiga, además de todos estos datos que me van a dar cuenta de cómo se comporta nuestros atletas. En la actualidad, los entrenadores nacionales de Colombia de levantamiento de pesas están haciendo un plan por modelamiento. También este señor, Raúl Trujillo Díaz, entrenador cubano, después de haber expresado esta frase, cuando me vio hacer una exposición de lo que es el modelamiento, sirvió, digamos, de fundamento para que la lucha olímpica colombiana hoy en día también realice sus planes por planificación modelada. Aparte, pues, de algunos planes con judo, natación con atletas, tenis de campo. Actualmente estamos hablando también una entrenadora de natación artística, el entrenador de taekwondo del departamento. Ha ganado unos espacios académicos que aquí vemos, algunas asignaturas en los programas de grado o pregrado, como llamamos en Colombia, a las titulaciones después de la secundaria, y también haciendo parte de 3 maestrías en distintos puntos del país y 2 especializaciones. Producto de ello, pues ya en este momento tengo un estudiante al que estoy acompañando con su tesis doctoral. La idea es fundamentar una manera diferente de hacer investigación y hacerla para sustentar cómo un modelamiento podría llegar a ser el fundamento de la preparación de atletas de élite en el rugby colombiano. Hemos atendido ya 4 maestrías también desde las teorías del modelamiento, una en rugby, una en natación, una en tenis de campo y otra en fútbol de salón. Monografías han sido 6 de distintas modalidades y deportes, monografías de título de posgrado de especialización. Estas son las publicaciones que se han devenido de ese modelamiento y con esto pues espero haber dado cuenta de lo que tiene por el momento el modelo, la importancia que estriba en la característica de realmente individualizar, y quedo atento a los comentarios y las dudas que puedan surgir al respecto. Mil y mil gracias. Bueno, estos han sido 3 colegas, la verdad, con los cuales estoy muy agradecido. Ha sido un honor contar con su participación para esta ponencia. Y ya finalizando, entonces les traje esta frase que se le atribuye a Benjamin Franklin: quien fracasa al planificar, planifica su fracaso. El tema de la planificación es tan importante que si lo obviamos, si lo pasamos por alto, entonces directamente estamos pasando hacia el fracaso. Y digamos, el tema que hay es que a veces los entrenadores tienen miedo de planificar porque por ahí no se llevan bien con las tablas de Excel, porque por ahí todavía no tienen algunos conceptos del todo claros, pero no importa, cualquier cosa que hagamos en pos de organizar el entrenamiento, en tanto y en cuanto conozcamos las características de nuestro atleta hoy, conozcamos hacia dónde es el camino que queremos transitar, hacia dónde queremos ir, entonces comenzar a organizar las cargas ya en una hoja y empezar a pensarlas a largo plazo y no solamente en lo que estamos haciendo en el día a día, eso ya es un montón.
Así que los invito a comenzar a trabajar en la planificación de sus deportistas, con la integración de todo el trabajo que han tenido la posibilidad de escuchar hoy de estos grandes entrenadores y especialistas, y bueno, y con los conceptos que yo también les he traído por mi parte. Aquí les comparto, bueno, mi mail, mis redes sociales, canal de Telegram, de YouTube, a donde siempre estoy compartiendo información. Me siento muy agradecido de haber podido estar aquí junto a EPICEF una vez más. Espero que les haya gustado el webinar. Y bueno, quedo abierto por si tienen ganas de hacer algún comentario, si tienen alguna duda. Gabriel, estamos a disposición de cualquiera que tenga algún comentario, como bien decís. Agradecerte, no fueron más que comentarios de agradecimiento en el chat, por tu claridad. Es un honor contar con tu presencia para el EPICEF y para el desarrollo de esta jornada. Realmente vimos en esta noche la evolución y la aplicación de los diferentes modelos de periodización, con tu calidad, pero en calidez, en exponer toda la presentación. También vimos la incidencia del trabajo interdisciplinario, y aprovecho en esto, como me dijiste recién, agradecerle al doctor Rodrigo Merlo la participación junto al maestro Pedro Gómez Castañeda, al doctor Carlos Agudelo Velázquez, que bueno, compartieron sus conocimientos, y también nos mostraste la importancia de la actualización permanente para el desarrollo profesional. Así que agradecerte, fue un honor, sigue siendo un honor que sigas participando en cada una de nuestras actividades de EPICEF. Siguen los agradecimientos. Bueno, Ale, muchas gracias a vos también, a todos los que estuvieron presentes escuchando. Sí, ahí veo también los agradecimientos por el chat. Y bueno, la verdad, un placer estar acá. Nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, espero. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, acá comentan también que es mucha información, por supuesto, para seguir profundizando y estudiando, como bien hablamos en cuanto a esto del desarrollo y la actualización permanente para aplicarlo en nuestra tarea profesional. Si no hay mucho más comentario, en nombre nuevamente de la señora rectora, licenciada Mercedes Seman, te agradecemos profundamente. Ha sido un honor compartir esta noche con vos, y les agradecemos a todos la presencia en esta jornada nueva de EPICEF, y los invitamos a seguirnos por las diferentes redes, específicamente por Instagram, todas las actualizaciones y las futuras ponencias, EPICEF-Romero Bles de Instagram. Bueno, Gabriel, no sé si tenés algún comentario más para aportarnos. No, solamente hacerme eco en lo que estabas diciendo. Los que nos gusta enseñar no nos gusta escatimar en información, así que estoy seguro de que hay mucho para procesar, como dijeron. Pero bueno, nos estaremos viendo. Saludos, buenas noches para todos. Sí, bueno, fuiste muy generoso en compartir, vuelvo a decir, esta noche y todo el conocimiento junto a los profesionales que compartiste en la ponencia. Les agradecemos a todos. Si así lo consideran, damos por finalizada la jornada de la noche de hoy, y como les dije, los invitamos a seguir participando de la jornada de capacitación de EPICEF. Gabriel Rezzoli, que nos acompañó esta noche, agradecemos profundamente nuevamente por participación. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.